Procedimiento para el cálculo del impuesto diferido, específicamente para el año 2021. De acuerdo con la NIC 12 y la sección 29 de la NIF para las pymes, que determinan el reconocimiento del impuesto a las ganancias en sus versiones corriente y diferido, principalmente el impuesto diferido se reconoce por principio general en resultados. Sin embargo, hay ciertas transacciones o partidas que se reconocen contra el patrimonio, por ejemplo, en el otro resultado integral. Entonces, el impuesto diferido asociado con esas partidas que se reconocen contra el patrimonio, pues también va contra el patrimonio. El procedimiento para calcular el impuesto diferido lo podemos resumir en los siguientes pasos. Primero, pues la determinación de los importes en libros, esto se hace con la preparación de los estados financieros, entonces ya están determinados los importes en libros de activos y pasivos en el estado de situación financiera. A esos importes en libros, pues se determina su base fiscal, es decir, el valor que será deducible para efectos fiscales en la declaración de renta o para efectos del impuesto de la renta. Entonces, existen variables diferencias entre el importe en libros y la base fiscal. Las diferencias de cambio no realizadas, una revaluación, los deterioros de inventario, los deterioros de cuentas por cobrar, los deterioros de los demás activos, provisiones que son contables y no fiscales y otra variedad pues de diferencias como el valor razonable, etcétera, etcétera. Entonces, una vez se determina la diferencia entre el importe en libros y la base fiscal, pues se califican esas diferencias como permanentes y temporarias. Las diferencias permanentes son aquellas que no se van a revertir en el futuro, entonces sobre ellas no se calcula impuesto diferido. Y las diferencias temporarias, pues hay de dos clases. Hay diferencias temporarias deducibles y diferencias temporarias imponibles. Las diferencias temporarias deducibles generan un activo por impuesto diferido contra un ingreso en el resultado. Y las diferencias temporarias imponibles generan un gasto por impuesto diferido contra un pasivo. Recordemos pues que hay transacciones que se reconocen contra patrimonio, pero en este caso estamos hablando de las que afectan el resultado. Entonces, establecidas esas diferencias temporarias deducibles e imponibles, se les aplica la tarifa del impuesto pues que les van a tributar o van a generarse los beneficios en el futuro. Entonces se utiliza la tasa futura. En Colombia, en este momento, con la Ley 2155 del 2021, que trajo medidas en materia tributaria, se incrementó la tarifa del impuesto sobre la renta del 30 al 35% a partir del 2022. Entonces, el impuesto diferido para el cierre 2021 pues deberá ser medido utilizando la tasa del 35% cuando a esa partida pues se le aplica esa tarifa. Entonces, el impuesto diferido venía medido, sobre todo para diferencias que se revertían a partir del año 22, venía medido al 30%. Para el ejercicio 2021 deberá actualizarse ese impuesto diferido y vamos a ver que la norma colombiana pues trajo un tratamiento alternativo para ese incremento en el impuesto diferido. Entonces, bueno, una vez se tienen las diferencias temporarias, se aplica la tarifa y ya con eso se tiene el impuesto diferido que se va a reconocer en los estados financieros. Cuando se tienen activos por impuesto diferido reconocidos, este debe ser evaluado para poder garantizar que pues, se tendrán las ganancias futuras con las cuales pues, compensar ese impuesto diferido en el futuro. ¿Qué pasa entonces con la actualización del impuesto diferido en Colombia? El decreto 1311 del 20 de octubre del 2021 pues trajo una alternativa y determinó que el impuesto diferido que afecte los resultados en el 2021 como consecuencia del incremento en la tarifa podrá ser reconocido pues contra el patrimonio. Esto solamente aplica para el 5%, que es el efecto en el incremento. Entonces, cuando se reconoce una diferencia temporaria por primera vez en el 2021, el 30% deberá medirse contra resultados y el 5% podría llevarse contra patrimonio. No es aplicar la tarifa plena del 35% contra patrimonio, sino solamente la porción del 5%.
Esta alternativa pues también está disponible cuando se actualiza el impuesto diferido, es decir, la diferencia temporaria viene reconociéndose desde el pasado, viene reconocida al 30%, porque esa era la tarifa pues que le aplicaba, porque la partida se iba a revertir a partir del 2022, entonces como hay que actualizarla del 30 al 35, ese 5% se puede llevar contra patrimonio. Esta alternativa, dice el decreto, pues que va contra los resultados acumulados de periodos anteriores. Estos resultados pueden ser positivos o negativos, es decir, una entidad que tenga utilidades acumuladas podrá usar esta alternativa, una entidad que tenga pérdidas acumuladas podrá usar esta alternativa, es decir, no está sujeto o no quedó sujeto a que los resultados acumulados de periodos anteriores fueran positivos. Otra de las consecuencias de esta alternativa, del uso de esta alternativa, es la revelación en los estados financieros de los efectos de su aplicación. Entonces, habrá que determinar cuánto era el resultado definitivo después de restar ese impuesto diferido llevado contra el patrimonio, en el caso de que hubiera sido un gasto, determinar los efectos en la tasa efectiva de tributación, porque la tasa efectiva va a quedar menor al quitar un gasto del estado de resultados, entonces habrá que recalcular la tasa efectiva real para poder hacer las comparaciones y también pues todos los efectos en los indicadores financieros que se vean afectados cuando se utiliza para calcular ese indicador el resultado del periodo.